están? Estoy haciendo este directo porque tenemos el directo en este momento con el tiempo, pero tenemos fallas técnicas desde la cuenta de ellos. Entonces vamos a intentarlo a ver si de pronto desde la mía se está dando. Saludos. Lo logramos, sí, por fin. Por fin. Hola. Saludos de acá desde mi Instagram. Estamos en directo con Maru desde el tiempo de Próxima Página. Vamos a hacer un podcast. Me cuesta mucho trabajo decir podcast. No sabes cómo hago para no realmente digo podcast. O sea, es un podcast sobre literatura. Les contaba yo hace un ratico a ellos que estaba en realidad muy tímida y muy asustada porque normalmente no hablo de libros ya. Yo hablo de otras cosas, yo hablo de porno y vi que en el directo que tú alcanzaste a hacer te preguntaban un montón de cosas de pornografía. Y yo, pero esta gente, estamos diciendo que vamos a leer de libros, ¿qué está pasando? No, Amaranta, bueno, primero voy a volver a hacer la introducción para todos los que están entrando a esta transmisión. Primero, Amaranta, gracias por tu tiempo. Me encanta por fin tenerte en Próxima Página. Para los que no conocen Próxima Página, es un podcast. A mí también a estas alturas, aunque trabajo en eso, me cuesta mucho pronunciar la palabra. Y estamos haciendo este podcast en vivo, que técnicamente es un videocast porque no estamos transmitiendo audio como en la radio, sino que estamos en un video. Y lo que va a pasar es que en esta entrevista en la que vamos a hablar de los 3 libros que marcaron a nuestra invitada, Amaranta Hank, van a poder escuchar esta entrevista posteriormente en el podcast de Próxima Página, que está colgado en la plataforma Spreaker. Lo van a poder escuchar como un audio cuando ustedes quieran, haciendo la actividad que a ustedes se les dé la gana, incluyendo lo que todo el mundo está pensando. Y al mismo tiempo, ese audio van a poder escucharlo por Spotify, por TuneIn, por iTunes, por eltiempo.com. En fin, lo distribuimos por muchos canales y por muchísimas aplicaciones de podcast. ¿Por qué invité a Amaranta Hank? Porque es periodista. Antes de dedicarse a la industria pornográfica, se dedicaba de lleno al periodismo y nunca ha dejado el buen hábito de la lectura. Gracias, Amaranta, por apoyar siempre la lectura de los libros. Y también es escritora. Amaranta, tú escribiste un libro hace un par de años que se llama Relatos de Frontera, si no estoy mal. Muy pertinente en este momento en que seguimos hablando de fronteras sin recordar las historias que hay detrás de esas fronteras. Y me pareció muy pertinente invitar a Amaranta a preguntarle cuáles fueron los libros que marcaron la vida de una persona que en este momento es muy mediática, que habla de muchos temas, incluyendo la pornografía, incluyendo la sexualidad, incluyendo la interacción humana en muchos niveles. Y los 3 libros que tenemos para hablar hoy son bastante interesantes, Amaranta. ¿Tú cómo quisieras introducirlos? Bueno, primero, Maru, mil gracias por tenerme en cuenta. Me honra muchísimo que puedas tenerme en cuenta para hablar de libros. Ya me siento muy desactualizada, te lo juro. Les cuento pues un poquito cómo ha sido mi trabajo y mi cercanía con los libros. Yo desde que empecé a estudiar comunicación, que fue lo que estudié inicialmente, empecé a trabajar con Alfaguara, una editorial colombiana que ahora ya es parte del grupo de Random House, ¿no? Sí, entonces trabajaba con Alfaguara, era jefe de prensa en ese entonces, hacía community manager también. Y me acuerdo mucho que compartía mucho con los escritores, estaba pendiente de todo su trabajo, les acompañaba a presentaciones de libros, tenía que leerme los libros inmediatamente salían porque tenía que encargarme de hacer las comunicaciones de eso, entonces siempre estaba como con el libro recién impreso, era para mí. Mejor trabajo del mundo. Comencé a vincularme mucho con los libros, a crear como una relación emocional también fuerte.
porque en realidad no vengo pues de hábitos de lectura que a los 15 años que leía literatura pura y dura, no, eso es mentira. En realidad yo empecé a leer como por los 18 o 19. Y bueno, cuando estaba trabajando en Alfaguara me ofrecieron ser la directora de la Feria del Libro de Cúcuta y Normal. yo encantada me devolví a la ciudad. Fue algo súper grato para mí porque era un evento que estábamos más o menos como por unas 20.000 personas y yo lo dejé en 45.000 personas. Wow. Y hacía todo tipo de eventos, me vinculaba con gente de todo tipo de literatura. Desde ahí, yo no sé por qué, como que había cogido un resabio medio intelectual hoy de discriminar algunos tipos de escritura, ¿sabes? De aquellos Sí. autoayuda, aquellos son levedades, Sí. aquellos no sé qué. Pero no, yo creo que en la fiesta del libro aprendí como a valorar cada cosa de ellos, saber que a veces por lo que llamamos mala literatura hay gente que llega a la muy buena literatura o que llega a escribir inclusive. Entonces, me gocé muchísimo de ese trabajo, creo que es el trabajo más bonito que tenía. Y si no fuera difícil para mí tener ese trabajo ahorita, te lo juro que llamaría a mi ex jefe y le diría que me deje dirigir esa feria otra vez. Fue muy grato. Felicidad. Qué bueno. Bueno, y tú me hablas que haga como una pequeña introducción de los libros. Elegí 100 años de soledad porque 100 años de soledad es el libro que siempre releo. Es el libro que cuando termino de leer quiero que se me olvide. Que se me olvide para que cuando lo tomo otra vez me vuelva a sorprender de la misma manera. Entonces eso siempre pasa. Incluso de ahí saqué mi nombre artístico de Amaranta. ¿En serio? De Amaranta. Sí, Amaranta es por 100 años de soledad. Claro. Entonces, creo que es un libro que es la escuela suficiente para alguien que quiera aprender a escribir. Alguien que lea y relea 100 años de soledad puede aprender a escribir simplemente con ese libro. Creo que ese libro porque es tremendamente completo, porque pues la escritura es impecable. La cantidad de cosas que suceden es que son demasiadas historias dentro de una misma historia. Normalmente los libros son una pequeña historia sencilla, sin tanta fantasía, sin tanta trama, y se van descripciones de una sola línea. En cambio, 100 años de soledad es un árbol, tiene ramas y ramas y ramas, y es un árbol genealógico también, ¿no? Claro. Entonces está lleno de un montón de cosas y enseña muchísimo, además de la bendita ironía de darnos esa cachetada como país, porque ahí simplemente están narrando todo lo que es, toda la porquería que podemos ser también, ¿no? Lo mágicos y asquerosos que podemos ser. Sí, como buenos colombianos. Amaranta, te quería preguntar, ¿cómo conociste 100 años de soledad? Porque la mayoría, de hecho, de los colombianos y de las personas que no somos de Colombia y que vivimos acá lo conocemos o por el colegio o a veces incluso por cómo trascendió 100 años de soledad sin siquiera leernos 100 años de soledad. Nosotros hubo muchas campañas de turismo relacionadas con el realismo mágico para visitar Colombia. Nosotros vemos las mariposas amarillas todo el tiempo en muchas partes como una expresión de arte popular incluso. ¿Tú cómo llegaste al libro? Mira, si no estoy mal, fue por un amigo mío, Renzo Said, que me ayudaba mucho en la coordinación de la fiesta del libro, y él era como especialista en Gabo. Él sabía todo de Gabo, sabía todo lo del periodismo, sabía todo de los cuentos, de sus novelas, y siempre hablaba del Gabo. Yo decía como, puta, yo no sé nada de lo que es hablando. Estoy diciendo groserías, se valen en tu podcast. No te preocupes, lo ponemos como explícito y no hay problema. Bueno, entonces yo decía, pero ¿por qué él habla de Gabo todo el tiempo? Yo no he leído gran cosa de Gabo, no me acuerdo haber leído nada importante. Entonces me compré una edición muy bonita, creo que era como editorial Norma, amarilla, pasta dura, con un fondo muy bonito.
Yo ya tengo que leérmelo. Y me senté en una mecedora en el patio de mi casa y me lo leí en una tarde. Me lo leí en un día entero. Un día. Wow. Me senté como a las 9 de la mañana y me levanté cuando ya no había sol. Y me lo leí ese día y estaba maravillada. Me acuerdo que me senté con una hojita al lado haciendo el árbol genealógico para poder entender, porque sí me confundía muchos con los nombres. Entonces, que Laurel Giano, que no sé qué, yo, pero ¿qué es esto? Entonces me senté, hice mi propio árbol y me lo leí. Y quedé maravillada, y me gustó mucho. Debo confesar que no soy fan de toda la obra de Gao, debo confesarlo que no. Por ejemplo, y me atrevo a ser buscada, pero no me gustan sus cuentos. Hay una polémicas declaraciones. Pero sus cuentos no me gustan. Polémica declaraciones. Lo último que leí de él fue Memoria de mis disputas tristes. Sí. No me gustó ni 5, no me gustó para nada. Me pareció que perdí el tiempo leyéndolo. Pero 100 años de soledad siempre es esa joya a la que vuelvo. Siempre voy a estar ahí. Amaranta, quiero leer algunas preguntas de la gente que no tienen que ver con 100 años de soledad, pero sí con algunos escritores, a ver si se las puedes contestar. Acá hay un usuario que pregunta si has leído a Haruki Murakami, perdón que no puedo pronunciar los nombres japoneses, y si has leído algo de Federico Andahasi. No, ninguno de los dos. De Murakami hay algo ridículo que pasa. Que ahora he aprendido que no está bien, y era lo que mencionaba hace un rato, el ego de los escritores y el ego de los periodistas a veces, y decir como nada que ver, yo no leo esto, o cómo vas a leer eso, eso son levedades. Y con Murakami pasaba mucho como en mi círculo de amigos, que decían, no, Murakami nada que ver, ¿cómo vas a leer a Murakami? No pierdas el tiempo. Entonces nunca lo leí por eso, pero hay varias obras de él. Hay una que se llama Blues algo, no sé. Sí, no me acuerdo. Tokio Bueno, no sé. Tokio, sí, creo que sí. Tokio Blues. Y según he oído, es fabulosísima la obra. Yo creo que no por nada estaba Murakami siempre ahí como Leonardo DiCaprio tras del Oscar. Entonces Murakami no los he leído ninguno de los dos. Peco por no haberlos leído. Vale, y Amaranta, te quería preguntar, ¿por qué crees que en un momento en el que 100 años de soledad se está reinterpretando, por ejemplo, para hacerle una serie de Netflix, en el que 100 años de soledad ya ha tenido muchas reinterpretaciones y ha pues trascendido como ya te decía, su parte escrita a un imaginario popular colectivo grandísimo? ¿Por qué crees que vale la pena volver a la novela en vez de anclarnos quizás complementando con todo lo que hay alrededor de la novela, todas las adaptaciones que se han hecho, las adaptaciones que se van a hacer sobre 100 años de soledad, porque no se va a quedar solamente en el libro? ¿Qué rescatas tú de el libro como tal que te leíste en una tarde, que me parece una hazaña, porque ni yo como estudiante de literatura logré leérmelo en una tarde, por cierto? No, y sabes que siempre estoy ahí con ese libro pegado. Ahorita acabo de comprar el ebook, ya no tengo libros en físico en realidad, y compré el ebook y lo tengo ahí y empecé a leerlo, y yo dije, no, pero yo me acuerdo de todo esto, quiero que se me olvide un poquito más. Mira, yo creo que la comparación la podría hacer con a mí me gusta mucho la película esta del perfume, ¿sí? De Jean-Baptiste Grenouille, de ¿cómo se llama? Patrick Suskind. La película me parece fabulosa. Siempre dicen que de un mal libro sale una buena película, o todo lo contrario, pero a mí me parece que la película es maravillosa. Creo que está muy bien narrada, no sobran espacios, todo es tremendamente bellísimo, la actuación es bellísima, el guion es bellísimo, todo es una de mis películas favoritas quizás. Me parece que está muy bien hecha, y yo digo, bueno, entonces si la película es buena, automáticamente tendría que ser un mal libro, siguiendo este dicho maluco. Sí. Pero no es así. Es un momento donde uno dice, la película es buena, el libro es bueno,
pero la película nunca alcanza a igualar al libro, simplemente porque no narra el mejor momento del libro. La película no narra todo ese espacio cuando él se va a esta montaña y se da cuenta que él no tiene olor propio. Y todo lo que sucede en esa montaña es maravilloso, porque él tiene que comer musgo, creo que tiene que comer lagartijas también. Y en la película, yo creo que esos son como 2 minutos de película nada más, y en el libro, no recuerdo porque lo leí ya hace mucho tiempo, pero me atrevería a decir que es una octava parte del libro, que es mucho. Y no se alcanza a igualar, no está. Es algo que simplemente se puede contar a través de letras, no de palabras dichas, sino de letras escritas, de palabras escritas. Y yo creo que con 100 años de soledad ocurre lo mismo. Cada persona que lo lee es una interpretación nueva. Y, por ejemplo, en el caso de las traducciones, a veces me enredo, lo siento. Tenía mucho tiempo sin hablar de esta. Siempre estaba hablando de sexo y de cosas debo confesar que inclusive me había vuelto tremendamente mecánica en las respuestas, porque a veces las preguntas eran las mismas. Entonces, del porno, ¿qué dice tu familia del porno? Entonces siempre como que contestaba lo mismo. Pero mira, te explico más o menos. Por ejemplo, ahorita mismo estoy estudiando filosofía, y me hablan sobre los escritores sofistas, por ejemplo, pero que los filósofos sofistas, pero de los sofistas no queda casi nada. Dicen que existieron y dicen que dijeron tal cosa. Entonces está la versión del que dice que existieron, del que dice que dijeron eso, más la versión del traductor que dice que dijeron eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces cada vez que pasa por una mano o por una cabeza nueva es una reinterpretación completa. Es como construir el mundo nuevamente. Y yo creo que eso pasa cuando una pieza se convierte en varias piezas, como en este caso que sería una serie de Netflix. Entonces yo creo que lo más auténtico, donde se transmitiría o donde se lograría de pronto crear ese vínculo que el escritor pretendió tener, es con la lectura directa, en el idioma original. Yo ni siquiera creo ya en las traducciones, aunque hay traductores fabulosísimos, pero yo creo que cuando uno lee traducciones no está leyendo realmente al autor, está leyendo al traductor. Entonces, en el caso de 100 años de soledad, debe ser divertido pronto para que alguna gente se vincule a la historia, para que se sienta enganchada, quizás sienta ganas de leer el libro más adelante. Pero estoy segura que eso nunca igualaría ni superaría a la pieza escrita del libro como tal. Y una pregunta que quería hacerte, Amaranta, es, si partimos del título de 100 años de soledad, ¿a ti ese libro te enseñó algo sobre la soledad? No lo sé, ¿sabes? No. Perdón, es muy fuerte. No, sabes que no lo creo. Yo creo que me enseñó más sobre la recurrencia de las desgracias, como que las desgracias siempre van a estar ahí, ¿sabes? Sea a nivel personal, sea a nivel de historia del país, de lo que sea, siempre van a suceder esas benditas desgracias, siempre van a estar los muertos de la familia, siempre van a ocurrir desgracias porque sí. Es como que el curso natural de las cosas es eso, no todo puede ser bueno. Claro. Es tremendamente realista. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿sabes? Es la magia de la ironía, y cómo supuestamente con ficción está narrando la historia del país, y no solo la historia, sino el presente del país también, todo el tiempo. De acuerdo. Ahora entonces, tranquila. Bueno, aprovechando esta pausa con Amaranta Haque, no sé si tengan algunas preguntas que le quieran hacer sobre
lo que acaba de decir de ese año de soledad. Mientras ustedes escriben sus preguntas, muchachos, vamos pasando al segundo libro del que querías hablar, Amaranta, que es uno de John Maxwell Coetzee, tampoco cero ambicioso, o sea, me pone muy nervioso. Ay, no me digas eso porque me hacen dar más nervios, dar más nervios. No, pero yo también. Literaria, yo no soy un gran referente literario ni puedo hablar de tantas cosas porque en realidad yo no he leído mucho, te lo debo confesar. No pasa nada. Yo empecé a vincularme con la literatura fue gracias a este señor que está aquí atrás mío. Bukowski, sí, hay una persona en la audiencia quiere que hables de Bukowski después. Bueno, te cuento, entonces yo empecé a vincularme por eso porque tenía un novio periodista que había leído a Bukowski hacía un tiempo y me regaló un ejemplar de Factotum. Uh-huh. Y yo me lancé tanto a Bukowski porque, bueno, yo siempre hablo de mi depresión vive conmigo, mi depresión es mi pareja estable, mi única pareja estable. Entonces, pasaba que yo sentía que todo lo que le pasaba a él era lo que me estaba pasando a mí. Yo decía, bien, no estoy sola en este mundo tan miserable y en esta vida tan desazonada. Alguien sintió algo como lo que yo siento. Entonces empecé a leerlo mucho a él. Uh-huh. Me leí todo de Bukowski. Yo creo que no he pasado por alto nada de Bukowski, ni sus poemas, ni sus artículos, ni sus cuentos, ni sus novelas. Finalmente todas hablan de lo mismo. Hay inclusive imágenes que se repiten en varios libros. A mí me dicen, no, mira, esto que pasó en Factotum. Y yo, eso no pasa en Factotum, eso pasó en El Cartero, pasó no sé qué, pues no sé. Porque hay imágenes, por ejemplo, una imagen en la que él conoce a Jane, se van por unos tragos y terminan robándose unos maíces, pues de un maizal. Que esa imagen se repite en todos los libros, en grandes libros, en la mayoría de sus libros. Entonces yo digo, bueno, yo no sé, se me revuelve todo con él. Y luego empecé como a leer cositas que él mencionaba, lo tomé como mi profesor de todo, de artes. Empecé a escuchar inclusive la música que él escuchaba, que le gustaba mucho Bach, y empecé a escuchar un poquito de Bach. Y ya luego más adelante me iba metiendo como en algunos libros de literatura colombiana, hay muchos autores colombianos a los que respeto muchísimo. Está, por ejemplo, Elio Rosero, Tomás González. Hay un escritor fabuloso costeño que se llama Paul Brito, que me encanta todo lo que escribe. Sí. Y he pasado como por esas cosas. Pasé también un tiempo por muchos cuentos, entonces era el afán a morir de Saki, de Horacio Quiroga, por ejemplo. Saki siempre lo adoré demasiado. Y ya luego hubo un momento en el que me desencanté de los libros. Yo suelo dejar muchos libros empezados. Si hay algo que no me atrapa, yo lo suelto. Si siento que estoy perdiendo el tiempo, lo suelto. Si siento que el escritor lo hizo porque tenía que cumplir con una publicación, lo suelto. Entonces, sí, entonces eso me pasa muy seguido. Y entonces estaba muy desencantada de las novelas, estaba desencantada de las novelas. Empecé a leer sobre música, a leer cosas medio científicas, estaba leyendo todo un poco hasta que encontré Desgracia de Coetzee. Entonces es la historia, es un profesor universitario, esta también la leí ya hace varios años y no he encontrado pues como una novela que sea igual. Un profesor universitario, cincuentón, con una vida tan normal. Uh-huh. Y mira que a mí siempre me dicen, oye, recomiéndanos literatura erótica o habla del Marqués de Sade, que no sé qué, yo detesto el Marqués de Sade, me parece desagradable. O sea, no le encuentro en ningún momento intersexual a eso, te lo juro. Lo intenté, me compré el libro de toda la recopilación de todo lo que escribe y empecé a leer y yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, esto es puro gore, o sea, esto no es nada sexual. Eso responde la pregunta de una de las personas que está en la audiencia, que si te gustaba el Marqués de Sade. Hay otra pregunta. Nunca me ha gustado el Marqués de Sade, me parece demasiado explícito, demasiado grotesco, más bien alarmante. Eso, yo no lo metería como literatura erótica, eso es para mí lo que respondería a cine de serie B.
al cine bajo presupuesto, necesita impresionar con imágenes demasiado fuertes, como ver Pink Flamingos cuando Divine se come el popó del perro al final de la película, es como eso, para mí es necesario. Pero hay algo tremendamente bellísimo en este libro de Coetzee, que es cuando ella empieza a tener una relación con una de sus estudiantes. Entonces es un hombre, no recuerdo la edad, creo que es cincuentón, que ha vivido tanto, que ha sentido tanto, y empieza a vincularse con una estudiante como de 19 años. Y lo que pasa y lo que no pasa en esa relación es tremendamente erótico. Es tremendamente erótico. No hay una imagen sexual explícita, pero solo la relación, el vínculo de un hombre mayor que quiere sentirse agradable para una chica joven es bellísimo. A mí me parece bellísimo. Entonces, bueno, más adelante ocurren un montón de cosas. Él se va, termina trabajando por allá en una veterinaria, se pone a una tipa muy gorda. Luego se va a la casa de su hija, que su hija había sufrido una violación y está como en el proceso de acompañarla. Y es tremendamente bello toda la historia completa. Pero yo creo que lo que más me marcó y lo que más erótico me pareció cuando me preguntan a mí por literatura erótica es esa relación que tiene él con esa chica. Amaranta, antes de hacerte algunas preguntas sobre Desgracia, sobre la trama que es bastante polémica de leer en estos tiempos, diría yo. Quiero leerte algunas preguntas de la audiencia que están bombardeando con preguntas de libros y lo agradezco muchísimo y perdonen que no pude. Ay, pero no me corchen. No, son preguntas muy prácticas. Tengo 6 años, todavía me queda tiempo de leer, perdón, María B. Te queda mucho tiempo. Yo tengo 24, en fin. ¿Tú? Sí, en serio. No, mira, entonces. La literatura, yo no. No, pero no importa, acá en los medios se nos olvida todo el tiempo. La primera pregunta es si te gusta la poesía y qué tipo de poesía te gusta. La segunda pregunta es si te gusta la literatura espiritual y de crecimiento personal. Ok. La poesía, claro que me encanta, me gusta mucho. Hay un poeta colombiano que, a mí me gusta de la literatura la honestidad. Hay mucha gente que habla que de la estructura narrativa, no sé qué, que las formas de narrar, por ejemplo, cuando se refieren a Mario Vargas Llosa, que dicen que la forma de estructurar, que es una narración que es impecable, que no sé qué. Pero a mí más que eso me gustan las vísceras con las que se escribe, el dolor con el que se escribe, o la emoción real con la que se escribe, todo eso. Porque me vinculo también mucho con la vida del autor, ¿sabes? Eso también es otro mito, otra leyenda urbana de los intelectuales colombianos. Y es como que hay que preocuparnos precisamente por la obra, más no por la vida del autor, ¿sabes? Por la como tal, así desconozcamos al autor. Pero a mí me gusta más como ese trabajo hermenéutico total, como saber qué pasó con el autor, qué sentía cuando escribió eso y por qué escribió lo que escribió. Y hablando de eso, a mí me gusta mucho un autor colombiano, fabulosísimo, Raúl Gómez Hattin. ¿Has tenido la oportunidad de leerlo? La verdad no lo conozco. Raúl Gómez Hattin nació en Cereté, un poeta costeño. Estaba loco, estuvo en un manicomio mucho tiempo y tiene unos poemas con tanta sencillez, con tanta economía de palabras, sin ningún tipo de egos, o sea, no pretenden impresionar a nadie, simplemente son como muestras de lo más honesto, como su destape más honesto de lo que realmente sentía. Terminó muerto, no sé cómo, lo atropelló una buceta y no se sabe si fue que lo atropellaron de verdad o él se le lanzó a la buceta en la costa. Pero todos los poemas de Raúl Gómez Hattin son bellísimos, de verdad, bellísimos. Y bueno, Bukowski también me gustaban muchísimo sus poemas, siempre me hacían llorar demasiado. Luego leí poemas. Hay una revista que se llama Arquitrabe, que es de
¿cómo se llama el director de Alquitrán? Ahí me corchaste, quedó en ridículo completo. No, es una revista colombiana que no tiene mucha circulación, pero lleva muchos años. Y es de un escritor que traducía poemas del chino al español. Él estuvo casado con una china. Se llama... Ay, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Uy, me perdona la vida, pero él tiene unas selecciones de poemas fabulosos, bellísimos. También poemas de X504, de María Mercedes Carranza, de los poemas de la guerra en Asia, poemas de guerra bellísimos, pero todas las selecciones de Alquitrán son tremendamente bellas, ¿sabes? Qué bueno, lo voy a apuntar para de la literatura espiritual. Yo debo confesar que no creo en eso mucho. Okay, ¿por qué? Porque esos libros muchas veces suceden es como estrategias de mercadeo editoriales, porque es lo que la gente le gusta comprar, porque la gente necesita sentir que va a encontrar como su paz interior en algo que le venda su paz interior, y a veces sucede con los libros. Entonces las editoriales muchas veces tienen que publicar esos libros para que logren mantenerse, porque de ese se puede sacar un tiraje de 3.000 libros, de 5.000 libros, mientras que un libro de literatura clásica, por ejemplo, se sacan 500 ejemplares. Entonces yo en realidad lo veo como una pieza de mercadeo. Hay cosas que no me gustan. Hay unos libros a los que siempre vuelvo, que son como mis dos piezas espirituales, que es el libro de los 4 libros y el Tao Te Ching de Lao Tzu. Esos son como mis 2 libros espirituales. De resto procuro no involucrarme mucho con eso. Entiendo, pero Amaranta, dime. Respeto mucho a la gente que lo hace y la gente que le gusta mucho, porque lo que te decía, o sea, he encontrado muchas personas que a raíz de eso se vinculan pues a otros autores y terminan consumiendo una literatura muy, muy fabulosa. Entonces, eso es lo que te quería preguntar, Amaranta. Ahorita al principio de esta charla, y para los que se están uniendo a esta charla, vuelvo a recordar. Mira. Dime. Perdón que te interrumpa. Están diciendo, alguien dijo aquí, dice Luis Montealegre, dile a Amaranta que Harold Alvarado Tenorio es el dueño de Arquitrabe, el director de Arquitrabe, y Harold me va a perdonar la vida por no haberme acordado su nombre. Gracias, pero de verdad. Tenorio, gran poeta colombiano. Es un señor terco, muy difícil, pero gran poeta. Bueno saberlo, todo el mundo apúntelo para leerlo. Para la pregunta, no sé si es una pregunta la de Luis Medina, pero sí, este podcast va a quedar grabado. Estamos en una transmisión de un podcast en vivo que se llama Próxima Página. Estamos hablando de libros con Amaranta Hank, porque lo que hacemos en este podcast es recomendar lecturas a partir de cómo impactaron la vida de nuestros invitados. Y ya hablamos de 100 años de soledad, estuvimos hablando un poco de poesía, un poco de Bukowski, un poco de literatura espiritual versus literatura clásica. Y ahora vamos a pasar a terminar de hablar de Desgracia, que es el segundo libro del que Amaranta nos quería hablar, que fue un libro que la marcó mucho. Para los que acaban de llegar, Desgracia es una novela de John Maxwell Coetzee, él es premio Nobel de literatura, escritor sudafricano, muy reconocido por haber escrito cuentos, novelas, ensayos, todos relacionados muchos relacionados con la segregación de raza y segregación política en África. Y Desgracia, Amaranta tiene una parte que pasa lo mismo que con Gabo, ¿sabes? Hubo un montón de libros que intenté, yo creí que porque me había encantado tanto Desgracia me iba a gustar toda la obra, que sí no me gustó. Están toda esta serie de libros de juventud, adolescencia, niñez, vejez, ¿no? Todas esas etapas que él escribió, y eso no me gustó. Y lo compartí con un amigo barranquillero que en realidad es como si hubiese sido otro escritor, el que escribió ese de juventud y niñez y todo eso. Y Desgracia es una pieza maestra totalmente diferente, y me encantaría poderlo leer en su idioma original y no en español, pero... Entiendo. Amaranta, te quería hacer un par de preguntas sobre la trama de Desgracia.
que, como había anticipado hace varios minutos, es una trama que puede ser muy problemática de leer hoy en día, porque justamente, Desgracia está dividido en dos partes, ¿sí? Y la primera parte de Desgracia es, como tú dijiste, la historia comienza la historia de este profesor de poesía romántica, si mal no recuerdo, que está teniendo una especie de crisis vital, que no se entusiasma mucho por lo que hace, y bueno, entre cosa y cosa empieza a tratar de seducir a un estudiante. Y hay un tanteo erótico con ese estudiante que culmina en una violación, ¿sí? Y lo interesante y lo polémico de este libro, que fue muy resaltado por la crítica como una aproximación muy interesante hacia un hecho tan, que hoy ya sabemos que es seguramente macabro, ¿no? Porque antes era mucho más aceptado que pasaran ese tipo de cosas y que se silenciaran. Es que, como todo esto está narrado desde el punto de vista del profesor, claro, él casi que nunca ve lo que realmente está haciendo. Incluso en la segunda parte tiene como unas reinterpretaciones muy poderosas por una cosa que le pasa a la hija, que tampoco no le quiero contar a la gente pues para que lea el libro. Yo, en mi experiencia personal, cuando leí este libro me impresioné mucho porque me llevó como a ver, pues a ponerme en los zapatos de una persona que yo, por ser mujer y yo por ponerme inmediatamente en la posición de la estudiante, aborrezco, ¿sí? Aborrecía ponerme en la posición de esa persona. Y quisiera saber si a ti te pasó lo mismo, o cómo viviste esa aproximación del profesor a una escena tan dura que él interpreta como una satisfacción de su propio deseo y punto. Mira, yo creo que ha sido un tema que no solo lo he llevado en la literatura, sino que he tenido que llevarlo también, por ejemplo, en mi trabajo como actriz porno. Y es hablar de lo ficcionado y de lo real. En el caso, traigo el ejemplo de los videos en los que se ficciona una violación, por ejemplo. Hay un debate tremendamente grande. Muchas personas dicen, pero es que eso está mal, pero están sometiendo a una mujer, pero mira lo que está pasando allí, pero la gente va a creer que eso es así, y realmente es ficción, es jugar con esas ideas, es jugar con que pudiera pasar eso y darle una rienda suelta a la imaginación simplemente. Es nada más que eso, por ejemplo, en el caso de la pornografía nos juzgan muchísimo y dicen, pero es que ustedes le están enseñando a violar a personas cuando hacen videos sobre violación. Y la respuesta cotidiana de las actrices y los actores que la comparten inclusive es, por ejemplo, cuando se trata de un tema de ficción, si estamos viendo Superman, la gente tiene que saber que eso es ficcionado. No porque están viendo Superman, sienten que automáticamente tienen esos poderes y se van a lanzar con una capa desde un edificio porque se van a matar. Entonces, eso simplemente que es un proceso creativo que se entrega y se somete al sentido común del público, que lo puede interpretar como quiera, pero que lo interprete de la manera menos positiva no quiere decir que esa era la manera que quería exponerlo el autor. Entonces, en ese caso de lo de Coetzee, yo digo, es ficción. Bukowski también tiene un libro, creo que, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero hay unos relatos en el que él describe una violación de una niña. Y cómo él está sentado en un garaje viendo cómo la niña juega y luego la agarra y la viola. Y es tremendamente fuerte, pero es ficción. Para mí es simplemente ficción, es un juego a la imaginación, no es algo que está sucediendo realmente. O por ejemplo en el caso de Samantha, que no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, Samantha Schweblin, algo así, una autora argentina. Schweblin, sí. Tiene un cuento en el que matan a un perro. Y entonces como un grupo
que tienen que, como decimos acá en Colombia, probar finura pues en una banda, creo, y asesinan el perro, y Samantha hace una descripción muy detallada de cómo asesinan el perro. Eso es nada más que ficción, eso es nada más que el desarrollo de una imagen. El autor no te está diciendo que está avalando ese comportamiento, ni te está diciendo que quiere que lo hagas. Eso es lo mismo. Por ejemplo, en Memoria de mis putas tristes, es tremendamente machista ese libro, me parece tremendamente machista, dice un montón de cosas ridículas, yo como que, ay, eso es estupidez. Pero en realidad no fue que no me gustara ese libro por lo machista que era, sino porque me parece una levedad. Me parece que García Márquez podía componer cosas tremendamente complejas y fabulosas, y eso es algo como que entregó porque tenía que publicar, es lo que yo asumo que fue así. Entonces, créeme que yo por mi parte no he tenido como ese conflicto. Yo he sabido comprender cuando una pieza es tremendamente ficcionada y cuando una pieza obedece a la opinión del escritor, que nunca o casi nunca tiene que ver con lo mismo, casi nunca. Uh-huh. Por ejemplo, hay un autor que sí detesto, que es Mario Vargas Llosa. No me gusta, y puede que sea fabuloso y escriba como todo el mundo diga que escribe fabuloso, pero a mí no me gusta porque desde que leí La civilización del espectáculo, él básicamente expone que la literatura no tiene que estar al alcance de todo el mundo, que la cultura no tiene que estar al alcance de todo el mundo, porque eso es como para unas masas, como para selecto, ¿no? Entonces, sí, como para algún tipo de persona no puede estar al alcance porque no la merece. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, entonces definitivamente no quiero el autor. Pero cuando se trata de piezas así, yo creo que hay que reconocer definitivamente que es ficción y que es realidad. En el caso de Tarantino, por ejemplo, yo soy fan de ver a Tarantino, o del cine este que te digo, bajo un presupuesto, el cine gore, el ver cómo degollan acá y cómo sale la sangre. Hay una escena muy fuerte de una película que estoy intentando recordar cuál es la película, pero no me acuerdo, que hacen una incisión por un riñón y empiezan a violar a un hombre por el riñón, por la incisión que le hicieron ahí. Y son cosas que a mí me parecen fabulosas y me encanta como imagen, pero yo no tolero una muestra de violencia, por ejemplo, en la calle. Claro. Yo no tolero que a una persona la golpeen porque es marica, porque es mujer, porque es negro, porque está con una opinión diferente a la persona que lo quiere golpear. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Entonces yo creo que es totalmente diferenciar las dos cosas. Y Amaranta, pero entonces aprovechando esta discusión que pues es una discusión que en la historia de las artes y de la literatura se ha dado todo el tiempo y es muy interesante, hay muchas personas que opinan que estos ejercicios de la imaginación, como lo llamamos, que no tienen por qué ser avalados en la realidad, se ejercen desde la imaginación, la literatura, las artes, lo audiovisual, como una forma de mostrar, pues de descargar cosas reprimidas, voy a llamarlo escuetamente reprimidas, digamos, precisamente porque no se pueden hacer en la realidad. ¿Tú estás de acuerdo con esa interpretación o cómo ves la necesidad de recurrir a estas imágenes que pueden ser muy ofensivas, que pueden ser muy grotescas, que pueden ser no avaladas en la realidad, pero que aún así nos gusta analizar, que aún así nos gusta consumir, aún así la violencia nos gusta verla, justamente como tú decías, no porque la valemos, sino porque puede representar una cantidad de cosas? Pero tú, ¿cómo interpretas esa necesidad a veces que tenemos de consumir este tipo de imágenes no avaladas en la realidad? ¿De consumirlas o de crearlas? Bueno, qué buena contrapregunta. Empezamos por consumirlas y después por crearlas. No, la verdad no tengo ni idea, ¿sabes? Uh-huh. No tengo ni idea. Yo solo sé que me gusta. Solo sé que me gusta y que no está mal porque no ha pasado esa etapa de ficción en realidad, ¿sabes? Eso es uh-huh. No es una línea diminuta como dicen por ahí, la línea delgada no. Es un paso tremendamente grande, enteramente grande. En realidad no lo sé. No sé qué responderte. No sé por qué definitivamente a uno le gusta eso. Amarillo, cosas diferentes.
y de producir las que piensas. Te dije la contrapregunta para volver a responder lo mismo, tampoco sé. Bueno, no. Por ejemplo, a veces uno se asocia con... Voy a repetirme, por ejemplo, el caso de mi libro. Yo crecí viendo esas imágenes. Hay una parte que yo menciono en el libro en la que yo digo que una de las primeras imágenes que yo tengo de mi infancia soy yo, o sea, mi vista detrás de la ventana de la casa de mi tía, una ventana así de arabescos vino tintos, y a unos 4 o 5 metros más o menos, un hombre con los sesos fuera, total. Fue una imagen que realmente yo vi y obedece a una de las primeras imágenes de mi infancia. Y yo lo escribo en mi libro. Y yo lo escribo muy detallado, muy detallado. Y eso no quiere decir que yo quiera replicar eso, ni quiera que vuelva a suceder, sino simplemente fue una imagen que me impactó demasiado. Y quería replicarla, quería mostrársela a la gente. Y es más, ¿sabes una cosa? En el libro hay una parte donde yo digo que eso debería leerse como ficción y no como realidad, aunque cada cosa que pasó ahí es cierta, es enteramente cierta. Yo digo que prefiero que la gente lo lea como ficción. Para aclarar la audiencia. No, que para aclarar la audiencia. De mi libro. De Relatos de Frontera, sí. El libro que Amaranta publicó hace un par de años, ¿vale? Listo. Perdón. Sí. Esto. Entonces, yo digo que debería leerse como ficción porque siento que bueno, como la violencia es paisaje en Colombia, como es paisaje, si mataron a uno allí, mataron a 3 allí, encontraron a uno muerto allí, o sucedió tal cosa, o tal masacre, o mataron a un líder indígena, o lo que sea, y no pasa nada. Pero cuando vemos la película de Titanic, donde Jack se muere, todos lloramos. Entonces es porque de pronto estamos asimilando mucho más la violencia o el dolor desde la ficción. Entonces, por eso yo digo, hagan el ejercicio de leer la ficción. Y yo creo que ese podría ser un punto, que nos sentimos mucho más impactados por lo ficcionado, por lo que suponemos que podría pasar, pero que en realidad no está pasando. Pero, pues, la verdad no lo tengo claro, porque nos gusta eso. Ahora me dejas con la duda y me pondré a leer sobre eso. ¿Qué opinas tú? ¿Deberías ayudarme tú con pues, si tienes No tengo la verdad ninguna teoría muy certera al respecto. O sea, yo parto de la idea de que la naturaleza humana es lo suficientemente compleja y lo suficientemente matizada en muchos sentidos como para tener la curiosidad suficiente para explorar todos los lados de nuestra naturaleza, independientemente de lo que se avale socialmente o no, lo que nos enseñaron que moralmente está bien o mal o no, que además no es la discusión, o sea, quiero aclararle a todo el mundo, no estamos discutiendo aquí si está bien o mal cometer un crimen, ¿no? Esa no es la discusión, es más bien por qué nos fascinan, por ejemplo, piezas literarias, artísticas, audiovisuales, en las que pasan cosas que son realmente aborrecibles a nivel moral, ¿sí? ¿Y por qué nos Perdón, termina tu idea. No, tranquila, que lo que quería decir es que yo siento, en mi experiencia, que lo que nos atrae de ese tipo de cosas es que los seres humanos no solo somos ciudadanos y no solo somos moral y no solo somos personas con conciencia de bien y mal, sino personas que estamos reinterpretando cosas todo el tiempo y que sabemos que somos capaces de hacer un montón de cosas, y esa infinidad de posibilidades nos atrae todo el tiempo, y eso es lo que nos gusta de la ficción, eso es lo que nos gusta de la realidad, eso es lo que nos gusta de la morbosidad, eso es lo que nos gusta de la poesía, eso es lo que nos gusta de consumir arte en general, me parece a mí. Sí, no, y tienes toda la razón, ¿sabes? Y recuerdo mucho algo que siempre defiendo, y es la dualidad total. La oportunidad de ser completamente malo, completamente bueno, pero la necesidad de que haya un equilibrio entre las dos cosas siempre. Entonces, yo creo que todos estamos en la capacidad de matar, todos estamos en la capacidad también de amar y de hacer el bien completamente. Y de pronto
se me ocurre, no estoy completamente segura de lo que estoy diciendo, pero se me ocurre que estos juegos, esta interacción con eso, es alimentar un poco esa parte oscura que tenemos, pero lo importante es el control, ¿no? Es que esa parte oscura no se salga de nuestro poder. Y eso es pues con lo que convivimos a diario, ¿no? Que hay la gente que no puede definitivamente dominar eso y se convierten en asesinos y lo que sea. Pero yo creo que sí, que se puede enlazar a lo que tú dices, es parte de esa dualidad, es la necesidad de ser también malos, ¿sabes? De tener cosas malas que son parte de la vida. Me hiciste acordar, antes de que pasemos al último libro, para hablar del último libro, Amaranta, me hiciste acordar, hace unos meses hubo un debate, me acuerdo, en la W y en Twitter, bueno, fue un desorden eso, porque me acuerdo que Carolina Sañín, que es ex profesora de la Universidad de los Andes, es columnista de revistas como Arcadia, etcétera. Ella expresó, no me acuerdo en qué circunstancia fue, pero ella expresó que no se puede condenar a alguien por ser pedófilo, sino por ser pederasta, porque es un poco la discusión que estábamos teniendo. Una cosa es tener cierto tipo de fantasías y cultivarlas de una manera personal, digamos, y otra cosa es cometer un crimen, ¿cierto? O sea, otra cosa es violar la voluntad de alguien, otra cosa es hacer algo inaceptable como eso. Sí, ¿Te acuerdas de esa discusión? Sí, recuerdo el debate y recuerdo que eran demasiado fuertes con ella y en algún punto yo la comprendí, ella decía, tiene toda la razón y hay algo que siempre he pensado, que no me he atrevido a decir en público también porque por temor a que se me vengan encima, pero por ejemplo hablando del caso de los asesinos en serie, normalmente cuando se hacen estudios de esos asesinos en serie, se encuentra que su cerebro, la amígdala, es mucho más pequeña que el común de las personas. O sea, es un error tremendamente biológico. La amígdala es como la que manda las señales de miedo, de temor, de no hagas esto. Y cuando la amígdala es tremendamente reducida, la persona es capaz de hacer cualquier cosa. No cree que eso es que asesinar a alguien esté mal. Entonces, básicamente yo lo entiendo como que por un error biológico, que puede ser cualquier error, como que un riñón no te funcione, como que tengas una fallita cardíaca, como que te dé peritonitis, o sea, un error que sucede en tu cuerpo, tú te estás convirtiendo en un asesino en serie. Entonces, partiendo de ese punto, está bien juzgar al asesino en serie, está bien señalarlo y condenarlo a la muerte totalmente, o hacerlo o convertirlo en una pieza de un simbolismo totalmente negativo. Entonces ahí es el punto donde yo digo, simplemente pasó. Es algo que ni siquiera es culpa de ellos. Y sucede, yo no estoy avalando ningún tipo de esos comportamientos, pero son cosas que pasan inclusive. Por estos días estuve leyendo a Baruch Spinoza, el filósofo moderno, y él decía que, por ejemplo, que la política era absurda, porque en la política siempre estaban creando reglas y reglas y reglas que eran imposibles de cumplirse a cabalidad, porque cada acto que hiciera el humano era un acto natural, así se tratara de un acto de asesinar, de violar, de lo que sea, es un acto natural porque está ocurriendo. Solo el hecho de que ocurra es un acto natural y humano. Entonces bueno, hay un debate tremendamente grande en eso. No avalo que se le haga daño a otra persona, en mis principios no está. Mi principio de vida es hacer lo que me dé la bendita gana de hacer, sin afectar a otra persona. Pero creo que me pongo como en la situación de comprender un poco por qué pasa eso, ¿sabes? Más de que juzgarlo y decir, ¿por qué lo hiciste? Eres un dañino, eres un asqueroso, sino entender por qué sucedió realmente.
ahora queremos pasar al tercer y último libro que Amaranta quería compartirnos hoy, que fue el tercer libro que ella decidió que quería compartir sobre los 3 libros que le marcaron un poco la existencia. ¿Cuál es ese tercer libro, Amaranta? Cuéntanos. Bueno, el tercer libro se llama El hombre de la cámara mágica. Es un libro que publicó hace como 2 años Pedro Badrán, un escritor colombiano, costeño. A mí se me olvidan muchas cosas, pero por ejemplo la narración es una historia... ¿Cómo? Que a mí también, no te preocupes. Sí, yo no sé, a veces me quedo con imágenes que pueden pasar muchos años y siempre están ahí, hay otras cosas que se me van mucho. Pero bueno, es una historia, es algo que sucede en un hotel. O sea, pasa la historia de los personajes, pero pasan muchas cosas en las habitaciones del hotel. En cada habitación hay historias por narrar. Uh-huh. En la barrita del minibar también hay historias, en todas partes hay historias por contar. Pero hay dos cosas que me impresionaron mucho de este libro. Déjame cierro aquí esta puerta que hay un camión de afuera de la casa. Tranquila. Bueno, mientras Amaranta cierra la puerta de su cuarto. Ah, bueno, ya vuelvo. Mientras cierra la puerta de su cuarto, hablaremos de... Sí, no, pero entonces, no. Hay dos cosas que me impresionaron muchísimo de Pedro. Y una, debo reconocerlo hoy, me disculpará Pedro Badrán. Una cosa que copié, voy a decir como dicen todos, que hice en honor a, pero en realidad es un plagio. Entonces es un en honor a pura mierda, todos esos plagios. Y fue copiar las imágenes. Él habla de imágenes, o sea, él empieza a narrar toda su prosa, va en la historia y en un momento se detiene y dice, imagen 1. Uh-huh. ¿Te está molestando el camión? No, pero ya paro. Sí, creo que algún vecino decidió trastearse hoy. Pero, bueno, bueno, dejémoslo. Y cuando hago mis videos del canal de YouTube, fijo algún vecino así que es el día de taladrar, que siempre sucede. Todo lo que pueda salir mal saldrá peor. Ahí está. Ya listo. Ahí está, lo siento mucho. Podemos repetir esto. Bueno, bueno, entonces él va en su narración y en un momento se detiene y escribe imagen 1. Y en imagen 1 muestra como una fotografía tal cual alguna parte que le impresionaba. Entonces, por ejemplo, imagen 1, está la colilla del cigarrillo justo al lado del condón recién utilizado, bla, 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 que conserva lo caliente del semen y la pared arañada con no sé qué. Bueno, entonces es una imagen. Y yo lo utilicé en mi libro porque había muchas cosas que de pronto no correspondían a un relato completo, porque no tenía datos suficientes, porque había pasado hace muchísimos años cuando estaba demasiada niña y no recordaba, pero eran imágenes que se me habían quedado en la cabeza con cosas muy precisas, pocas pero precisas, que yo creía que era necesario resaltarse. Entonces por eso utilicé ese recurso. Yo también voy como en un relato y en un momento escribo imagen tal, no sé quiéncito estaba haciendo no sé qué cosa y le pasó aquello. Entonces ese recurso como herramienta de escritura me parece valiosísimo, me gustó mucho, lo empleé, lo seguiría empleando con el permiso de Pedro, no sé a quién se lo copiaría a él. No tengo la menor idea de qué pasó, pero acá estamos. Hola. No, se me había pasado que se me cortara un directo por exceder la cantidad de tiempo. Ni siquiera sabía que esto tenía un... Yo tampoco. Porque te quedan no sé cuántos segundos. Ah, ¿en serio? No, a mí no me apareció nada. Bueno, no me apareció nada. Y otro elemento tremendamente valioso de eso, que no lo había sentido ni... estaba diciendo que Pedro Badrán es un escritor maravilloso que tiene libros de literatura histórica, de novela histórica. Hay uno que se llama La Pasión de Policarpa, bellísimo también. Entonces, pero bueno, esta obra de él me gustó muchísimo. Y hay algo que yo le decía
que yo cuando me lo encontré yo le decía, pero Pedro, es que esto es, o sea, esto es maravilloso, esto no lo puede lograr nadie, no lo he sentido en ningún otro escritor, y es hablar desde la voz de una mujer. Él hace unos monólogos de su personaje femenino y nunca había sentido tanta honestidad y tanta precisión en la voz de una mujer como la que hizo Pedro. Es maravilloso, te lo juro. O sea, ni siquiera yo como mujer había comprendido que podía sentir todo eso que él escribe en sus monólogos. Eso es bellísimo. Solo eso me impresionó muchísimo. Y bueno, después de Desgracia me pasó que seguía pasando por novelas y yo, ay, eso no me gusta, me parece pretencioso. Y cuando llegué a esa novela de El hombre de la cámara mágica, quedé fascinada con esa novela y creo que desde ahí no he vuelto a encontrar otra novela que me guste tanto. Es bellísimo, te lo juro. Amaranta, yo te quería hacer una pregunta con respecto a ese libro, solo una que se me viene a la cabeza. Pedro Vidrano en algunas entrevistas había dicho que, digamos, parte de la apuesta de este libro era no contar la Cartagena turística que todos los que no somos de Cartagena vemos, sino una Cartagena justamente no contada, una Cartagena muy íntima, ¿no? Yo siento que tú, con Relatos de Cúcuta, que es, para los que no saben, uno de los libros que Amaranta publicó, creo que el único libro que Amaranta ha publicado y lo publicó hace un par de años, siento que haces lo mismo sobre eso, obviamente salvando las comparaciones entre Cúcuta y Cartagena, pero Cúcuta también es sujeta, digamos, a muchos estereotipos, ¿no? Muchas imágenes que nos construimos desde afuera sin necesariamente saber cómo se vive desde el interior. ¿Qué ciudades de Colombia piensas o de qué ciudades de Colombia te gustaría escribir para entender más cómo son? Me encantaría escribir sobre Cali, pero me mata. ¿Por qué? Después de Cali no me dejan vivir nada, te lo juro. Te lo juro que sí. Incluso en parte del periodismo por eso, ¿sabes? El periodismo me parecía muy desagradecido. Cuando contaba cosas de Cúcuta, yo no sé por qué pasaba siempre esto. No sé si de donde tú vienes también sucedía esto, pero acá es como un pecado nacional contar lo malo del país, ¿sabes? Aquí todo el mundo cree que uno tiene que hablar es de lo bueno. O sea, acaba de ocurrir una masacre, consiguen a 5 personas descuartizadas debajo de un puente, pero no importa, hay que decir es lo bueno porque es que nuestra gastronomía es fabulosa, nuestras mujeres son hermosas, nuestros paisajes son bellísimos, pero, o sea, puede seguir ocurriendo un montón de cosas, pueden estar acabando con el medio ambiente, desforestando totalmente, pero no importa, porque es que la gastronomía es deliciosa. ¿Dónde has probado tú unos ricos de chicharronas? Entonces eso siempre sucedía, y pues en ciudades pequeñas creo que sucede mucho más, y me pasaba en Cúcuta. Y yo quería contar lo que estaba pasando, yo quería contar lo que yo veía, y había mucha gente que me decía, oye, pero es que eso no es lo que está pasando en Cúcuta, porque yo vivo en Cúcuta, yo no veo eso. Yo le digo, amigo, agradece que tu realidad no es la misma mía, y que simplemente unos 5 kilómetros que nos están separando de las distancias de la ciudad, del estrato 3 o 4 en el que tú vives, al estrato 1 donde yo estaba viviendo, no están haciendo que tú veas todo lo que yo estoy viendo. Pero el hecho de que tú no lo veas no hace que no exista. Y ese es nuestro gran dilema de siempre en Colombia, en todas las ciudades. Y hay una ciudad en la que aprecio mucho, que me encanta estar allá porque me encanta ir a bailar salsa, me encanta ir a comer chontaduro. Y si tú no lo has hecho, tienes que ir a hacerlo, que es una maravilla. Pero siento que pasan un montón de cosas que no deberían suceder, y es Cali. No me meto en eso, porque no sé si fue una decisión cobarde, y si lo fue, pues
no me importa reconocer que he sido cobarde, pero hay cosas que yo ya no quiero contar porque yo quiero vivir, ¿sabes? Y aquí en este país lo matan a uno si uno dice lo que la gente no quiere que uno diga. Entonces, por ahora en este momento de mi vida no voy a contar nada más de eso, pero sí me gustaría narrar mucho de Cali, de lo que sucede en Cali. Y lo de Cartagena es también lo mismo, ¿sabes? No había asociado la idea del nombre de la Cámara Mágica con lo que tú mencionas, y es totalmente cierto. De Cartagena siempre se quiere mostrar el lado totalmente turístico, qué bello, el sol, el café, todo el mundo póngase ropa linda para tomarse fotos en las puertas de Cartagena. Pero ha sucedido que inclusive cuando ocurre el reinado nacional, han recogido a todos los perros callejeros y los han matado para que no se vean feos en las calles. O pasa un montón de hibridez, que siempre es hibridez, que al otro lado de la ciudad personas que estén viviendo en casas de tabla, pisos de tierra sin tener nada que comer, y en el otro lado se concentra la masa mucho más poderosa del país, la gente con mucho más dinero, y todos fingen que todo está bien, que Cartagena es bonita, y sí. Un personaje, no recuerdo exactamente si es la del monólogo femenino, trabaja con malabares en un semáforo. Entonces es también súper bonito todo eso que muestra. Lo que tú dices, no es la Cartagena de lujos y de estamos los lindos, sino es la Cartagena de que es mediodía y están sudando y no han salido a comer y tienen que aguantarse toda la ansiedad en el cuerpo. Y van al hotel a esperar a ver qué pasa, y es tremendamente bonito en realidad. Amaranta, tengo que terminar esta transmisión contra todo el pesar mío. De verdad te agradezco mucho que hayamos hablado de esto. Creo que me hubiera quedado muchas horas más hablando de muchos libros contigo, y espero que a la audiencia, que se hayan interesado por estos libros. Para mí el propósito de Próxima Página y estas conversaciones es incentivar una curiosidad por la lectura de todo tipo. Y me alegra mucho hablar con alguien tan curioso por los libros como tú, ¿vale? De verdad, gracias por haber estado acá. Para todos los que nos acompañaron, gracias de verdad. Recuerden que todo el audio de esta entrevista va a estar colgado como un podcast esta noche, y se va a distribuir por Spotify, por Spreaker, por eltipo.com, por TuneIn, iTunes, sus aplicaciones favoritas de podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amaranta, gracias, de verdad. Maru, de verdad te lo juro que estaba muy nerviosa con esto porque tengo mucho tiempo sin leer, debo confesarlo. El año pasado estuve viajando, estuve por Europa mucho tiempo trabajando con jet lag todos los días de mi vida, pero no leía porque estaba en otras cosas. Este año dije, quiero meterme en la universidad y quiero estudiar una nueva carrera simplemente porque quiero volver a ejercitar mi cerebro, porque estas son cosas que tienen que estar ahí todo el tiempo, ¿sabes? Te entiendo perfectamente. Y en este momento estoy como pasando por etapas en las que estoy como muy sola, muy concentrada en el trabajo del entretenimiento para adultos, y no me queda como ese tiempo de conversar de libros, de compartir ideas, de compartir imágenes, que es tan bonito, que es finalmente lo que creo que me ha mantenido viva, ¿sabes? Entonces te agradezco tremendamente por esto, porque me hayas tenido en cuenta. Perdóname haber perdido el nivel y no haber tenido quizás lo que esperabas, pero no, para nada. De verdad, y muchas gracias también a la gente pues que nos escuchó, soportaron ese mismo. Se quedaron a las tetas, pero bueno. Se quedaron todo este tiempo. Amaranta, gracias por tu amor por la lectura y gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a toda la audiencia por haber estado aquí también. Un abrazo a todos, ¿vale? Todos. Gracias.